Tato había sobrevivido a la guerra, pero nunca logró acostumbrarse a la calma. Durante años había sido Navy SEAL. Había aprendido a moverse en silencio, a dormir poco, a reaccionar rápido y a mantener la mente fría incluso cuando todo alrededor se venía abajo. Pero después de retirarse, Tato descubrió que la vida normal no era para él. Necesitaba algo que lo exigiera de verdad, algo que lo obligara a estar alerta. Y así fue como Tato encontró una nueva obsesión: escalar montañas. No lo hacía por fama, ni por fotos, ni por contar cumbres. Tato escalaba porque allá arriba todo era real. El frío era real. El peligro era real. Un error podía costarlo todo. Y en ese mundo duro y silencioso, Tato se sentía otra vez en casa. En una de sus expediciones más difíciles, Tato decidió subir una montaña remota, una de esas que los alpinistas nombran con respeto y evitan explicar demasiado. Era una ascensión larga, técnica y exigente, de las que obligan a pasar varias noches en altura antes de intentar la cima. A mitad de camino, Tato montó campamento en una zona completamente abierta. Solo había rocas, nieve endurecida y una llanura helada sin ningún refugio natural. Cuando cayó la noche, la montaña quedó bañada por una luna enorme que iluminaba todo con una claridad extraña, casi irreal. Fue entonces cuando Tato empezó a notar que algo no encajaba. Primero fueron pequeños detalles: una piedra que no recordaba haber visto junto a la tienda, una línea de marcas en la nieve, una sensación constante de estar siendo observado. Tato intentó explicarlo con lógica. Tal vez era el viento, tal vez el cansancio, tal vez la altura afectándole la cabeza. Pero Tato conocía demasiado bien la diferencia entre paranoia y peligro. Y aquello era peligro. No durmió casi nada. Se quedó atento, con el piolet al lado, la linterna preparada y parte del equipo ordenado para salir rápido si era necesario. Cerca de la madrugada, al mirar hacia una ladera iluminada por la luna, Tato vio una figura inmensa moviéndose entre las rocas. No era un alpinista, no era un oso, y no era nada que Tato pudiera identificar con facilidad. La silueta era demasiado grande, demasiado erguida, demasiado lenta. Se movía como algo que no tenía miedo de nada. Tato esperó hasta el amanecer para salir de la tienda. Avanzó con cuidado, estudiando el terreno, y no tardó en encontrar huellas. Eran profundas, alargadas, casi humanas, pero absurdamente grandes. Tato las siguió unos metros, hasta que sintió algo helado recorriéndole la espalda. Entonces entendió que no estaba siguiendo un rastro. Lo rastreaban a él. Regresó de inmediato al campamento. Reforzó la tienda, dejó cuerda, mosquetones, crampones y estacas listos, y se obligó a pensar como habría hecho años atrás, cuando estaba en servicio: observar, anticipar, sobrevivir. La segunda noche, la presencia volvió, esta vez mucho más cerca. Tato la vio con claridad cuando apareció entre dos rocas, apenas a unos metros de la tienda. Era una criatura enorme, cubierta de pelo blanco sucio y gris, con hombros monstruosos, brazos demasiado largos y una postura casi humana. Su cuerpo parecía hecho para soportar ese frío imposible, como si perteneciera a la montaña mucho antes de que el primer hombre pensara siquiera en escalarla. Pero lo peor no era su tamaño. Lo peor eran sus ojos. Tato había visto miradas violentas, miradas vacías y miradas de hombres al borde de la muerte. Pero aquello era distinto. La bestia no lo miraba como un animal mira a una presa. Lo observaba como si lo entendiera, como si estuviera decidiendo cuándo acercarse. Tato supo en ese instante que no podía esperar dentro de la tienda. Si se quedaba quieto, moriría. No podía competir con fuerza, así que hizo lo único que sabía hacer bien cuando todo estaba en contra: usar el terreno y pensar antes de actuar. Tomó una bengala de emergencia y esperó el momento justo. Cuando la criatura avanzó, Tato la encendió de golpe.
La luz roja iluminó la nieve y la bestia se detuvo por un segundo, molesta, confundida. Ese segundo fue suficiente. Tato salió de la tienda y corrió hacia una zona de roca más quebrada, donde el paso se volvía estrecho y peligroso. La criatura fue detrás de él. Tato avanzó con los pulmones ardiendo, afirmando cada paso con los crampones y usando el piolet para no caer. Sabía que en espacio abierto no tenía ninguna posibilidad. Necesitaba reducir la ventaja de aquella cosa. Entonces encontró una grieta angosta entre rocas. Era imperfecta, pero serviría. Tato aseguró una cuerda entre dos salientes, tensó un tramo a baja altura y lo cubrió parcialmente con nieve y sombra. Después se colocó unos metros más arriba, con otra bengala lista, respirando hondo, esperando. La bestia apareció poco después. Subió con rapidez, confiada, casi sin hacer esfuerzo. Cuando estuvo lo bastante cerca, Tato encendió la segunda bengala y se la lanzó al rostro. La criatura reaccionó tarde. Dio un paso brusco hacia adelante, golpeó la cuerda con las piernas y perdió el equilibrio. Su enorme peso la lanzó contra un lateral de roca y cayó de forma violenta dentro de la grieta. Tato no se quedó a mirar. Recogió lo imprescindible y comenzó a descender. Bajó durante horas sin detenerse, agotado, mirando hacia atrás cada pocos minutos, convencido de que en cualquier momento volvería a verla surgir entre la nieve. No la vio otra vez, pero sí sintió su presencia detrás de él durante casi todo el descenso. Cuando el amanecer empezó a romper sobre la montaña, Tato divisó por fin un pequeño grupo de alpinistas que venía subiendo desde más abajo. Al verlo en ese estado, intentaron acercarse, ayudarlo, hacer preguntas. Pero Tato apenas pudo decirles una cosa: que no siguieran, que se dieran la vuelta, que aquella montaña no estaba sola. Más tarde, ya a salvo, revisó su equipo. Una de las correas de su mochila estaba rasgada por marcas profundas, como si algo hubiera intentado sujetarlo o abrirla. Y, atrapado en una hebilla, Tato encontró un mechón largo de pelo blanquecino, áspero, imposible de confundir con nada conocido por él. Tato nunca volvió a esa montaña, y jamás habló demasiado del tema, porque Tato había pasado muchos años reconociendo amenazas. Y la verdad que entendió aquella noche fue mucho peor que pensar que esa cosa quería cazarlo. La verdad era que aquella bestia no lo perseguía para matarlo, lo perseguía para asegurarse de que la montaña siguiera guardando su secreto.